En el informe del experto médico legal se indicaba: en el cuerpo de Benjamin Wilson se habían registrado más de 120 lesiones. Estas cifras no dejan dudas sobre lo que le ocurrió. 120 no son simplemente traumatismos accidentales. Es el resultado de acciones dirigidas. ¿Quién y por qué pudo actuar así con un niño que apenas había cumplido 9 años? El cuerpo de Benjamin fue encontrado el 10 de abril de 2005 en un cobertizo en el patio trasero de su casa. El lugar que podría haber sido simplemente un rincón de servicios se convirtió en el sitio de un terrible hallazgo. El cobertizo, donde habitualmente se guardan cosas viejas, herramientas y demás, se convirtió en el lugar donde lo encontraron. Y esto solo añadía un contraste impactante. Un patio familiar ordinario, un lugar habitual, y aquí se hizo un descubrimiento que conmocionó a todos. La pericia mostró que el niño había pasado varios días de crueles pruebas. Las investigaciones médico-legales permitieron establecer: Benjamin había sido sometido a impacto físico durante 3 días. Los golpes se infligían con un cinturón y cada una de las lesiones era resultado de una violencia larga e ininterrumpida. Algunas huellas en su cuerpo testimoniaban que los golpes se infligían con diferente fuerza, lo que indica un impacto prolongado y sistemático. En su cuerpo no había ni un solo lugar que no hubiera dejado huellas. El niño vivió esto hasta perder la conciencia, e incluso después de que su estado se volviera crítico, continuó encontrándose en el patio trasero. Lo sorprendente es que Benjamin desapareció el 7 de abril de 2005. Su familia no entendió inmediatamente que algo andaba mal con él. La madre, Laura, al principio no se preocupó mucho, decidiendo que simplemente se había ido donde un amigo o se había perdido en algún lugar. Pero las búsquedas no trajeron resultados, y cada día de su ausencia se volvía más inquietante. Y solo después de 3 días, el 10 de abril, ocurrió lo que cambió radicalmente la situación. Cuando lo encontraron, todo ya estaba claro. El lugar donde lo encontraron y las circunstancias en las que esto ocurrió ponían todas las preguntas en su lugar. Como resultó, el niño fue encontrado en su propio patio, en un lugar que siempre debería haber sido seguro para él. No fue encontrado lejos de casa, y este hecho solo intensificaba lo trágico de lo ocurrido. Él vivía allí, era parte de este espacio. Pero precisamente aquí se encontró en el centro de una pesadilla sobre la que pocos podrían haber pensado en el ambiente pacífico y tranquilo de un patio ordinario. Todo era tan inesperado que al principio nadie podía creer que lo que estaba pasando podía estar relacionado con este lugar. Pero pronto todo se volvía comprensible. Los miembros de la familia lo buscaban, pero no podían encontrarlo. Sus búsquedas, aunque llevaban a cierto resultado, pero este resultado resultó ser mucho más horrible de lo que podrían haber imaginado. ¿Cómo pudo ocurrir tal cosa precisamente en este lugar, en esta casa, en el territorio donde parecía que todo debería estar bajo control? Y entonces, cuando todo se volvió claro, la atención se dirigió a quien estaba cerca. ¿Quién podría estar cerca e involucrado? Este horror no podía ocurrir sin la participación de alguien. ¿Quién resultó ser aquel que llevó a tan terribles consecuencias? Esta es la pregunta más importante en este momento, y las respuestas a ella se buscarán en el proceso de investigación. Cuando los primeros patrulleros llegaron al lugar del incidente, nada presagiaba lo que tendrían que ver. Sin embargo, aún no sabían todo. La información que llegó por la llamada era, por decirlo suavemente, extraña. Laura Wilson, la madre de Benjamin, llamó a la policía el 10 de abril de 2005 y en la solicitud se indicaba que en el patio trasero de su casa había sido descubierto un niño. Sí, exactamente así. Descubierto. No había palabras sobre que hubiera ocurrido algo terrible. No se hablaba de que algo obviamente andaba mal con él. La declaración se hizo tranquilamente, sin pánico. Y aunque las huellas de la desgracia ya eran evidentes, por esto los primeros detalles parecían cotidianos. Cuando los oficiales llegaron al lugar, Laura no entró en detalles. Simplemente dijo que en el patio trasero
había sido encontrado su hijo. El lugar donde habitualmente se encontraban herramientas, cosas viejas y accesorios de jardín, esta vez se convirtió en motivo de llamada. La policía en el lugar simplemente no sabía qué esperar exactamente. Tales llamadas a menudo no conllevan nada serio. Alguien se perdió, alguien se cayó, alguien se fue demasiado lejos y no regresó. Pero tales casos no son raros. Pero cuando los oficiales vieron al niño tendido en el suelo, el panorama cambió rápidamente. Todo lo que esperaban se desplomó en ese momento. El niño fue encontrado sin signos de vida. Su estado hablaba por sí mismo. Los oficiales entendieron inmediatamente que aquí no había nada habitual. El lugar del incidente fue acordonado y el territorio fue rápidamente designado como lugar del crimen. En el contexto de las solicitudes habituales para tales casos, esto era una circunstancia completamente nueva e inquietante. Inicialmente todo lo que la policía podía hacer era confirmar el hecho. No eran simplemente signos externos de traumatismos. Era algo más. Y cuanto más los oficiales examinaban el territorio, más claro se volvía. Aquí algo no cuadraba. La mirada al patio trasero, a este lugar donde hasta entonces todo había sido tan pacífico y tranquilo, se volvía cada vez más inquietante. Todo ahora hablaba de que aquí había ocurrido algo inimaginable. Así que en el momento cuando los oficiales finalmente sacaron sus cuadernos y comenzaron a registrar los primeros testimonios, aún no podían darse cuenta completamente de con qué exactamente tendrían que lidiar. Por supuesto, ninguno de los patrulleros podía imaginar que lo que comenzó como una llamada ordinaria pronto se convertiría en una verdadera pesadilla. Y lo que era más importante, lo que descubrieron en el lugar del incidente prometía revelar muchos secretos que permanecían ocultos. Cada detalle de lo que ocurría en el patio trasero comenzaba a rodearse de nuevas preguntas. Una cosa era evidente. Ahora esto definitivamente no era simplemente casualidad. El 7 de abril de 2005, Laura Wilson se dirigió a la policía con una declaración sobre la desaparición de su hijo, Benjamin. Todo comenzó como una historia ordinaria de desaparición. Él no regresó a casa a tiempo, y Laura supuso que se había quedado donde un amigo, divirtiéndose en su casa o jugando con él. Esta era una explicación completamente habitual, y esto sonaba verosímil. El niño a menudo salía a caminar y a veces se retrasaba, pero siempre regresaba. Pero esta vez algo salió mal. Laura no se apresuró a dar la alarma. Esperó hasta el día siguiente, y cuando Benjamin no regresó, decidió dirigirse a la policía. Parecía que todo estaba normal, situación estándar, de una u otra manera, pero no entró en pánico. La desaparición podía ser simplemente casualidad. De los testimonios de Laura se aclaró que no experimentaba preocupación especial en las primeras horas después de que Benjamin no regresara. La explicación que dio a la policía sonaba absolutamente normal. Probablemente se quedó donde un amigo. No pensaba que hubiera ocurrido algo terrible. No había sensación de que el hijo hubiera caído en problemas. Esto crea una brecha interesante. ¿Por qué, si el niño no regresó a tiempo, no sintió la amenaza antes? ¿Por qué no emprendió ningún paso en las primeras horas que pudo retenerla de acciones más decisivas? La policía recibió la declaración 24 horas después, y esta brecha temporal se convierte en un momento importante en la investigación. Laura informó que no sentía la necesidad urgente de dirigirse inmediatamente a la policía. Posiblemente era simplemente un malentendido, asunto habitual para tal situación, pero después de un día, cuando el hijo aún no había regresado, decidió pedir ayuda. Parecería que el retraso en la declaración de desaparición no es algo inusual. Muchos padres pueden de esta manera postergar su miedo. Sin embargo, ¿vale la pena percibir esto como descuido habitual o hay algo más? Es muy posible que el retraso en la reacción sea solo el primero de muchos momentos extraños en este caso. Según las palabras de Laura y su esposo Ronald, antes de dirigirse a la policía emprendieron varios pasos para buscar a Benjamin. Intentaron encontrarlo por sí mismos. Registraron los alrededores. Llamaron a amigos. Todo esto parecía acciones habituales de padres preocupados.
Llamadas a padres de amigos, búsquedas por calles vecinas. Nada de esto parecía extraño. Aparentemente, actuaron como correspondía. Pero aquí está la paradoja. Sus acciones parecían completamente adecuadas, pero el hecho mismo de que Benjamin fuera encontrado a solo 30 metros de la casa ponía en duda la sinceridad de sus búsquedas. Porque si lo buscaban por todo el barrio, ¿cómo pudo ocurrir que el niño se encontrara tan cerca de casa? ¿Acaso no valía la pena buscar en primer lugar en el propio patio? La declaración finalmente fue registrada en la base de datos como desaparición. Desde este momento, desde el 7 de abril, Benjamin oficialmente figuraba como desaparecido. Laura y Ronald se convirtieron en los declarantes y para la policía eran la parte afectada. Esto crea un giro importante. Todo parecía completamente estándar. Búsqueda, declaraciones, esperas. Procedimiento habitual. Pero pronto, cuando comenzara la investigación, esto se convertiría en un momento importante que daría inicio al análisis complejo de lo que realmente ocurría ese día. Todo esto ahora sería verificado y surgiría la pregunta: ¿fueron las búsquedas reales o era solo una representación teatral creada para asegurar una coartada? Cuando el grupo de investigación llegó al lugar del incidente, lo primero que hicieron fue comenzar el examen del cobertizo, ese mismo lugar donde varios días antes había sido descubierto Benjamin. El examen de esta habitación era críticamente importante, porque precisamente aquí, a primera vista, estaba toda la verdad. Todo lo que podría arrojar luz sobre lo ocurrido estaba oculto en las paredes de este depósito sin pretensiones. Pero ¿qué exactamente en este cobertizo podía contar sobre lo que pasaba? Cuando todas las entradas y salidas fueron verificadas, la atención inmediatamente atrajo la puerta. Externamente no parecía dañada. Ninguna huella de robo, nada que indicara entrada forzada. Y esto era un descubrimiento importante. Si la puerta no había sido forzada, significaba que alguien que tenía acceso a esta habitación podía estar mucho más cerca de lo que se representaba. Los criminalistas inmediatamente se preguntaron: ¿quién podía tener una llave de este cobertizo o acceso a él? Porque no podía ser un criminal casual que de alguna manera hubiera penetrado adentro. Esto significaba que el círculo de sospechosos se estrechaba. Alguien de los miembros de la familia o del entorno cercano de Benjamin podía tener acceso directo a este lugar. Esta era la primera señal importante de que no valía la pena buscar al criminal entre desconocidos o personas casuales. Era importante concentrarse en aquellos que estaban en proximidad inmediata al niño. El examen del cobertizo continuaba. Los investigadores comenzaron a buscar otras pistas que podrían confirmar qué ocurrió aquí, y si este lugar estaba realmente relacionado con el crimen mismo o simplemente se usaba para ocultar huellas. Examinando el piso, los especialistas notaron manchas de color pardo. A primera vista, había pocas, pero la pericia confirmó: era sangre. Sangre, pero en cantidad insignificante. Esto ponía en duda la primera hipótesis. Si Benjamin tenía tantos traumatismos, ¿por qué había tan pocas huellas de sangre? Los expertos judiciales inmediatamente comenzaron a reflexionar. Si hubo 120 golpes, ¿por qué en el piso del cobertizo no hay huellas de sangre más grandes? ¿Dónde está toda la sangre restante? ¿Podía esto significar que la parte principal de las torturas ocurrió en otro lugar? El cobertizo, como resultó, no era el lugar donde se cometió el crimen principal. Podía ser el lugar donde la víctima fue retenida en los últimos momentos, pero no el lugar de la violencia misma. Este descubrimiento conllevó una nueva sospecha. ¿Dónde entonces ocurrían estas torturas, si no en el cobertizo? Esta suposición pronto se confirmó. El examen mostró que en el cobertizo no se habían descubierto signos de lucha o huellas nítidas que podrían indicar acciones violentas, como en el lugar principal de comisión del crimen. Ahora la investigación estaba segura. El cobertizo podía ser simplemente el lugar donde el cuerpo fue abandonado para ocultar huellas. La violencia principal evidentemente ocurría en algún otro lugar. Los siguientes pasos de la investigación se intensificaron. Ahora el momento más importante era entender cómo y dónde exactamente ocurría todo esto. Pero en primer lugar,
estaba la opinión decisiva del experto médico legal, quien debía realizar el examen y dar sus primeras conclusiones. Cuando el experto llegó al lugar, inmediatamente dirigió la atención al estado de Benjamin. La pericia médico-legal confirmó que la cantidad de traumatismos en su cuerpo era enorme. Hematomas, abrasiones, huellas de cinturón, todo esto hablaba de múltiples golpes. Pero lo que atrajo la atención del experto fue otra cosa. Las lesiones en el cuerpo tenían diferente grado de antigüedad. Algunos hematomas eran frescos y otros ya habían comenzado a sanar. Esto excluía exactamente la versión de asesinato súbito en arrebato de ira. Aquí había algo mucho más horrible. Los traumatismos recibidos a lo largo de varios días significaban una cosa. Benjamin había sido sometido a tortura prolongada. El experto médico legal inmediatamente designó esto como clave para la investigación. Los múltiples golpes infligidos con intervalos podían testimoniar que el crimen no era espontáneo, sino planificado. Era una tortura larga y dolorosa, y no una ejecución rápida. Ahora todas las dudas se disiparon. La investigación oficialmente pasó a la etapa de crimen cometido con crueldad especial, con golpeo planificado y no agresión casual. Esto significaba que ahora la investigación debía buscar respuesta a la pregunta principal. ¿Quién podía ser capaz de tal tortura prolongada? ¿Quién era capaz de atormentar a Benjamin día tras día? Después de que el grupo de investigación estrechó el círculo de sospechosos, llegó el momento de interrogar a aquellos que estaban en el entorno más cercano de Benjamin. Laura y Ronald Wilson fueron convocados a la estación de policía para dar testimonios oficiales. Los interrogaron por separado para excluir la posibilidad de coordinación de versiones. La espera de este momento era tensa, porque ahora todo dependía de cómo cada uno de ellos se comportaría bajo presión. Laura durante todo el interrogatorio permaneció tranquila y segura. Su historia era coherente y lógica. Relataba detalladamente los eventos del 7 al 10 de abril, cuando Benjamin desapareció. Todos sus testimonios coincidían con lo que había declarado antes, cuando se dirigió a la policía. Esto sin duda no la hacía inocente, pero su versión era convincente. Laura no intentaba ocultar detalles, no cambiaba hechos. No se esperaban de ella emociones brillantes o declaraciones dramáticas, pero en el contexto de este interrogatorio, su tranquilidad parecía natural. A diferencia de ella, Ronald en el curso del interrogatorio produjo una impresión completamente diferente. Sus testimonios parecían menos claros. A diferencia de Laura, se confundía repetidamente en detalles y parecía no poder recordar exactamente sus acciones durante varios días, incluyendo la noche del 7 de abril. Los vacíos en la memoria se convirtieron en la primera bandera roja para los investigadores. ¿Por qué no podía recordar exactamente dónde estaba? ¿Qué hacía ese día? Estas inconsistencias no podían pasar desapercibidas. En el curso del interrogatorio, Ronald declaraba que no podía describir exactamente sus acciones, afirmando que esa noche estaba borracho. Esto parecía una justificación demasiado conveniente. Tales vacíos en la memoria a veces son señal de que la persona está ocultando algo, pero esto también puede indicar algo más inquietante: pérdida de control. Aún más extraño era que Ronald afirmaba que ese día consumió alcohol y no siguió el tiempo. En sus testimonios se veía claramente un intento de disminuir su responsabilidad por lo que pasaba, pero esto no eliminaba las contradicciones. El alcohol, por supuesto, puede oscurecer la memoria, pero esto también puede convertirse en un factor capaz de intensificar la agresión y llevar a acciones impredecibles. Y aunque su justificación podía ser verdad, simultáneamente se convertía en pista y no en defensa. El alcohol, su consumo esa noche, se convirtió en elemento importante, subrayando su comportamiento inestable y no dando una coartada clara en el momento clave. Los investigadores notaron que su coartada para la noche del 7 de abril no estaba confirmada por testimonios independientes. No podía decir exactamente dónde estaba en este periodo y no podía proporcionar testigos que pudieran confirmar sus palabras. Todo esto se convirtió en el momento decisivo que fortaleció las sospechas hacia él. Su posición parecía demasiado débil,
y ahora se encontró en el centro de atención. En el contexto de todas estas inconsistencias, Ronald se convirtió en el principal sospechoso. Todos los hechos que indicaban a Ronald comenzaron a componerse en un cuadro único. Tenía acceso ilimitado al cobertizo, lugar donde fue encontrado el cuerpo de Benjamin. Estaba cerca, era parte de esta familia, y en esencia era la única persona que podía cometer tal crimen. Sus vacíos en la memoria, ausencia de coartada, su comportamiento agresivo, todos estos factores lo ponían en primer plano como principal sospechoso. El estado de su coartada resultó ser el más débil de todos, y sus acciones esa noche causaban cada vez más preguntas. Los investigadores no podían ignorar estas sospechas. No tenían pruebas directas, pero las indirectas indicaban precisamente a él. Después del análisis de todos los hechos y testimonios, Ronald Wilson fue oficialmente reconocido como principal sospechoso en este caso. Ahora la investigación debía avanzar, entender sus motivos y acciones. ¿Qué exactamente lo llevó a comportamiento tan cruel? ¿Y qué tan profundamente están ocultos los motivos que pueden explicar un crimen tan horrible? Poco después de que la investigación se pusiera a trabajar, recibieron el informe final del patólogo. Este documento se convirtió en momento decisivo en la investigación. Mientras que en las etapas anteriores solo conocíamos la escala de los traumatismos, ahora todo se volvió más concreto. El informe confirmó: en el cuerpo de Benjamin fueron registradas no menos de 120 huellas separadas de golpes. Por muchas veces que los investigadores intentaran imaginar la escala de lo que ocurría, estas cifras siempre llevaban al pensamiento: ¿cómo se pudo tratar tan cruelmente a un ser humano? Pero en esto, los detalles no terminaron. En el informe había otro detalle clave. Los traumatismos fueron recibidos de un objeto flexible, muy probablemente un cinturón con hebilla metálica, objeto ordinario que se puede encontrar en cualquier casa, y esto hizo la situación misma aún más aterrorizante. Este cinturón era el arma con la cual se infligían golpes a Benjamin durante largo tiempo. Y esto ya no era simplemente crueldad. Esto se convirtió en verdadera tortura. Otro detalle importante fue la confirmación de la duración de estas torturas. El experto médico legal con seguridad indicó: los traumatismos se infligían a lo largo de aproximadamente 72 horas. Esta cifra se convirtió en shock para todos los que estaban relacionados con la investigación. 3 días, no un golpe casual, sino causación sistemática y dirigida de dolor y miedo. Esto no era un incidente casual, sino tortura dolorosa. El seguimiento de la etapa de curación de hematomas ayudó a los expertos a establecer escala temporal. Los golpes se infligían con interrupciones, lo que permitía concluir que los sufrimientos continuaban a lo largo de varios días. Este hecho se convirtió no solo en prueba del carácter sistemático de lo que ocurría, sino que también abrió nueva pregunta. ¿Cómo en general una persona podía continuar comportamiento tan cruel 3 días seguidos? ¿Y por qué nadie notó esto antes? Basándose en los datos del informe, los investigadores comenzaron a cotejar hechos científicos con el comportamiento de Ronald. La tarea más importante se convirtió en entender cómo podía comportarse en estas 72 horas. Según sus testimonios, continuaba afirmando que las relaciones con Benjamin eran normales, que no cometía acciones violentas y no tenía conflicto con él. Pero ahora, después de recibir los datos del patólogo, estas palabras comenzaron a sonar aún menos convincentes. Ronald se negaba a reconocer el hecho de aplicación de fuerza, declarando que sus relaciones con el niño eran habituales. No sabía de problemas algunos y no consideraba sus relaciones familiares inquietantes. Esta declaración contradecía directamente los resultados de la pericia. En el cuerpo de Benjamin había huellas que no se podían ocultar. Eran huellas de torturas largas y dolorosas y no de conflictos casuales. Y aunque Ronald continuaba afirmando que todo era normal, sus palabras no resistían ninguna crítica, tanto más que todo este tiempo continuaba precisamente lo que la investigación llamaba tortura prolongada. Los testimonios de Ronald y los datos científicos entraban en contradicción directa.
La pericia claramente indicaba periodo prolongado de violencia, mientras que Ronald continuaba insistiendo que sus relaciones con el hijastro no salían del marco de lo habitual. La posición de Ronald se volvía cada vez más tambaleante, y esto no podía pasar desapercibido. Sus afirmaciones sobre relaciones normales parecían mentira evidente, y las búsquedas, en el momento cuando fue interrogado, no correspondían a la realidad. El informe médico legal, que se convirtió en prueba indiscutible, no dejaba lugar para dudas. Todo lo que decía Ronald se contraponía a los hechos. Ahora la investigación entendía. Su tarea se volvió clara. No pueden simplemente confiar en las palabras del sospechoso. La mentira que intentaba presentar como verdad necesitaba ser refutada con pruebas físicas. Y la prueba clave que ahora necesitaban encontrar era el arma del crimen. Precisamente el cinturón con hebilla metálica que podía ser usado para infligir estos golpes crueles. Pero la pregunta no estaba solo en el arma, sino también en otras pistas que podrían vincular directamente a Ronald con este crimen. ¿Dónde estaba este cinturón? ¿Podían encontrarlo en la casa o en algún otro lugar? Precisamente esto se convirtió en la tarea principal en la siguiente etapa de la investigación. Más adelante, la investigación debía concentrarse en la búsqueda del arma del asesinato que podría convertirse en prueba definitiva. Ronald continuaba siendo el principal sospechoso, y ahora los detectives tenían todo para comenzar a buscar activamente pistas físicas que lo vincularan con este crimen. Después de que la investigación recibió los resultados finales de la pericia, comenzó nueva etapa de análisis. Ahora la atención estaba concentrada en cómo se comportó Ronald en los primeros momentos después de que el cuerpo fuera encontrado. Todas las miradas estaban dirigidas hacia él. Era la persona que, según los testimonios, descubrió a Benjamin. El comportamiento en el lugar del incidente se convirtió en parte importante de la investigación. En el reporte del primer oficial que llegó al lugar fue registrado cómo se comportaron los miembros de la familia. Y si la reacción de Laura estaba dentro de lo esperado, shock, lágrimas, pérdida de control, entonces el comportamiento de Ronald inmediatamente atrajo la atención de los investigadores. Estaba tranquilo, alejado, como si lo que pasaba no lo concerniera. No había agitaciones ni manifestaciones de pena. Esta desviación de la norma inmediatamente se convirtió en señal para la investigación. En la descripción de su comportamiento no había palabras que habitualmente se asocian con pena o tragedia, ansiedad, desconcierto, deseo de entender lo que pasó. En su lugar, tranquilidad fría. Mientras Laura estaba dominada por emociones, Ronald parecía más como observador que como persona que acababa de perder a su hijastro. No manifestaba ni pizca de esa tormenta de sentimientos que esperaban ver de una madre que perdió a su hijo. Este comportamiento atípico, registrado en los protocolos, atrajo la atención de los investigadores, y en la nota analítica el detective principal indicó directamente: la reacción de Ronald era atípica para un padre que acababa de descubrir a su hijo. Hijo, ¿qué estaba detrás de esta tranquilidad? Era un comportamiento difícil de explicar. Posiblemente estaba relacionado con su carácter, posiblemente con su situación personal, pero inmediatamente se volvía claro que aquí algo andaba mal. Los investigadores comenzaron a preguntarse qué era esto: alejamiento emocional, reacción defensiva o señal de que sabía mucho más de lo que podría contar. Pero lo más importante era cómo Ronald se comportó en los siguientes días. Mientras la investigación continuaba su trabajo, intentando entender las circunstancias de la tragedia, la pasividad y ausencia de interés en la investigación se convirtieron en otro detalle extraño. En los protocolos de interrogatorios, no se registró que manifestara actividad, haciendo preguntas sobre el curso de la investigación o proponiendo sus versiones de lo ocurrido. Por el contrario, Ronald respondía preguntas con monosílabos y sin entusiasmo especial. No intentaba ayudar a la investigación, no proponía hipótesis, no mostraba ni el menor interés en revelar este horrible incidente. Su comportamiento causaba cada vez más perplejidad en los investigadores. ¿Por qué él, siendo la persona más cercana a Benjamin, no intentaba adentrarse en los detalles de la investigación, no expresaba preocupación?
Si alguien más hubiera perdido un hijo, sus emociones, aspiración a entender qué pasó serían evidentes, pero no en Ronald. Todo esto decía que su papel en la investigación no era simplemente pasivo, se convertía en obstáculo. Paralelamente a los interrogatorios no proponía nueva información, no mostraba que estuviera interesado en que alguien fuera encontrado culpable. No participaba en el proceso de búsqueda, no discutía detalles de lo ocurrido. La posición de Ronald parecía defensiva. No cooperación, sino silencio y cautela. Esta brecha de comportamiento no podía ser simplemente casualidad. Se convertía en otra pieza en la investigación que indicaba que Ronald ocupaba posición absolutamente diferente de lo que la investigación esperaba de un simple padre doliente. Era muy posible que su tranquilidad fuera solo intento de ocultar algo mucho más oscuro. Los investigadores comenzaron a formar retrato psicológico del sospechoso, basándose en su comportamiento. Ante todo, notaron ausencia de empatía. Una persona que encuentra a su cercano en estado tan horrible debería haber mostrado mucho más emociones. En su lugar, Ronald permanecía indiferente y alejado. Esto se combinaba con su dependencia alcohólica, que también se convertía en elemento clave de la investigación. El alcohol no solo distorsionó su percepción de la realidad, sino que podía llevar a actos inexplicables, agresión y destrucción de relaciones. Pero sus intentos de ocultar información e ignorar preguntas de la investigación se volvían cada vez más evidentes. Los detectives principales constataron: su comportamiento el día del descubrimiento del cuerpo y en los interrogatorios no era simplemente extraño, era sospechoso. Analizando su comportamiento, la investigación entendía que la psicología podía indicarlo como culpable, pero sin pruebas fácticas, acusarlo era imposible. Una cosa estaba clara: ahora para la acusación se requerían pruebas físicas irrefutables. Las mentiras y anomalías de comportamiento no podían ser base para acusación. El siguiente paso era evidente. Era necesario encontrar verdaderas pruebas materiales que vincularan a Ronald con el crimen. Después de que los expertos determinaron el arma probable del crimen, toda la atención de la investigación se concentró en la búsqueda de este cinturón. Un cinturón con hebilla metálica. No era simplemente objeto de la vida cotidiana, sino ahora arma potencial del crimen. La investigación obtuvo orden para registro de la casa de la familia Wilson. Este paso era lógico. La casa es el primer lugar donde debería haber algo que corresponda a la descripción. Los detectives comenzaron con lo más evidente: examen de la casa habitacional. El registro mostró que en casa había varios cinturones de hombre, pero ninguno de ellos tenía signos evidentes que pudieran indicar inmediatamente que era precisamente el que se usó. Todos los cinturones eran ordinarios, sin sangre u otras huellas que pudieran convertirse en pistas. Basándose en esto, la primera etapa de búsqueda se podía considerar fallida. ¿Pero qué ahora? ¿Dónde más podía estar este cinturón? La respuesta era evidente. Si no en la casa, entonces posiblemente en el transporte personal de Ronald. Y aquí la atención de la investigación se dirige al camión. Los detectives comenzaron el examen del auto de Ronald, empezando por la guantera y bolsillos de las puertas. La verificación de estos lugares evidentes no trajo nada inusual. Solo herramientas de trabajo y basura doméstica. Parece que el camión, como la casa, no daría respuesta. Sin embargo, la tensión continúa creciendo. Los investigadores no podían permitirse relajarse, a pesar de la ausencia de pistas evidentes. En el momento cuando ya comenzaban a pensar que esta búsqueda terminaría en fracaso, uno de los detectives pasó la mano bajo el asiento del conductor. Y aquí, en la parte más inesperada del auto, sintió algo duro y liso. No era simplemente encuentro casual. Palpó un objeto que no podía ser simplemente parte de basura o herramienta. Era algo diferente, algo más importante. El corazón del detective latió más rápido cuando extrajo el objeto. Era un cinturón de cuero de hombre con hebilla metálica, precisamente el que podía ser usado para infligir golpes. Las pistas finalmente fueron encontradas, pero esto era solo el comienzo. En examen más cuidadoso del cinturón, los detectives notaron manchas oscuras concentradas hacia su extremo.
La primera suposición inmediatamente se confirmó. Estas manchas posiblemente eran sangre. Esto era prueba casi 100% de que precisamente este cinturón fue usado en el crimen. Ahora todas las preguntas se volvieron mucho más concretas. El objeto fue cuidadosamente empacado y dirigido al laboratorio criminalístico para investigación posterior. Todo el procedimiento fue documentado. En el paquete con la pista se hizo la marca: cinturón. Posible arma del asesinato. Este era el momento cuando todo comenzó a componerse en cuadro único. La investigación ahora disponía de prueba material que podía convertirse en clave para revelación del crimen. Sin embargo, aún quedaba realizar análisis de laboratorio y confirmar que era precisamente este cinturón el que fue usado el día de la tragedia. La pregunta sobre la conexión del cinturón con el crimen ahora se convirtió en central para toda la investigación. Después de que el cinturón fue encontrado en el camión de Ronald Wilson, inmediatamente lo enviaron a pericia. Esta era la prueba más importante que podía confirmar o refutar la teoría de la investigación sobre que el cinturón fue usado para infligir golpes. Todas las acciones de la investigación ahora dependían de lo que dijera la ciencia. Habiendo pasado todas las etapas, el cinturón se encontró en el laboratorio criminalístico del Estado, donde los especialistas comenzaron serie de pericias cuidadosas. La primera tarea que se plantearon los expertos consistía en realizar análisis de ADN. Este proceso no era rápido, y para lograr resultado preciso se requería tiempo. De la superficie del cinturón fueron tomadas raspadas de material biológico, que luego enviaron a investigaciones de laboratorio. Extracción de ADN, comparación con muestra. Es procedimiento estándar, pero cada detalle es importante. Y finalmente llegó el resultado esperado. En el cinturón fueron descubiertas huellas de sangre. Pero lo más importante es la coincidencia. El ADN en el cinturón coincidió completamente con el ADN de Benjamin Wilson. Este resultado se convirtió en decisivo. Estableció conexión directa entre el cinturón y la víctima. No era simplemente encuentro casual de sangre en el objeto. El cinturón probablemente se convirtió en arma con la cual Benjamin recibió sus traumatismos. Ahora la investigación tenía hecho absolutamente preciso e irrefutable. Era la pista que conectaba el cinturón con lo ocurrido. Pero por supuesto, los investigadores entendían que esto no era suficiente. Era importante establecer no solo presencia de sangre, sino también pruebas adicionales que pudieran revelar todos los detalles del crimen. Los expertos continuaron trabajando, y sus esfuerzos llevaron a resultados adicionales. Después de realizar análisis microscópico del cinturón, descubrieron otro detalle importante: micropartículas de piel. Estas partículas no podían ser casuales. Estaban ubicadas donde el cinturón contactaba con la piel de la víctima. No era simplemente sangre, eran huellas de golpes. Las partículas de epitelio confirmaron que los golpes con cinturón fueron infligidos con tal fuerza que arrancaban la piel. No era simplemente sangrado, sino lesiones físicas reales infligidas de manera cruel. Cuando los resultados de los análisis confirmaron que las partículas de piel también pertenecían a Benjamin Wilson, la investigación recibió confirmación más importante. Ahora no había dudas de que el cinturón fue usado para causar dolor. No era encuentro casual de sangre, era arma de tortura con la cual el niño fue sometido a crueles sufrimientos. La etapa final del trabajo de laboratorio terminó y la conclusión oficial fue dirigida al Departamento de Investigación. En el documento se indicaba claramente: el cinturón fue confiscado del transporte personal de Ronald Wilson. En él fueron descubiertas huellas biológicas que pertenecen a Benjamin Wilson. Esto significaba que ahora la investigación tiene pista irrefutable que conecta al sospechoso con el crimen. Esta conclusión se convirtió en piedra angular de la investigación. Para los investigadores esto significaba que ahora podían avanzar, no solo respecto a la conexión del cinturón con el incidente, sino también en relación a Ronald Wilson. Con la obtención de prueba de que el arma del asesinato fue encontrada y conectada con la propiedad personal del sospechoso, era comprensible que en el caso había llegado momento decisivo. Los investigadores ya sabían. Ronald Wilson ya no podía ser simplemente testigo.
se convirtió en principal sospechoso, y esto abría nueva página en la investigación. Ahora quedaba solo una pregunta. ¿Qué diría el mismo Ronald cuando le presentaran estas pruebas? Después de que la investigación recibió prueba irrefutable, cinturón con sangre perteneciente a Benjamin Wilson, llegó el momento para confrontación. Ronald Wilson fue nuevamente convocado a interrogatorio. Ahora la investigación tenía pista que lo conectaba directamente con el crimen. Ya no podía permanecer en papel de testigo. Todas las preguntas estaban claras y los investigadores debían ver su reacción. Cuando Ronald entró en la sala de interrogatorio, los detectives ya habían preparado material para presentación. En la mesa estaba puesto ese mismo cinturón, de cuero, con hebilla metálica, del cual se había hablado durante toda la investigación. A Ronald le mostraron este y leyeron la conclusión de los expertos. En el cinturón fueron descubiertas huellas biológicas que coinciden con el ADN de Benjamin. Ahora no había ninguna duda. El cinturón no era simplemente objeto casual. Era el arma del crimen. Sin embargo, la reacción de Ronald era completamente predecible. Inmediatamente rechazó todas las acusaciones, declarando que nunca había usado este cinturón para infligir golpes. En sus ojos no había shock, no había aspiración a justificarse, solo negación firme. Intentaba mantener tranquilidad, pero los investigadores ya sabían. Sus palabras no se confirmaban con hechos. No comenzó a confesar e inmediatamente comenzó a inventar explicaciones. Los investigadores no perdieron tiempo y continuaron haciendo preguntas. La sangre en el cinturón, que era imposible simplemente ignorar, obligó a Ronald a proponer versión absurda. Comenzó a decir que posiblemente Benjamin se lastimó cuando tuvo sangrado nasal, o que el cinturón se manchó durante alguna pelea con otros niños. Describía al niño como difícil y afirmaba que Benjamin a menudo caía en disputas. Esta explicación, como se esperaba, sonaba débil. Era intento de trasladar culpa a circunstancias externas y desviar atención de sí mismo. Ronald dijo que tal vez el cinturón simplemente resultó en lugar innecesario, pero ninguna de sus versiones sonaba convincente. Todo esto no parecía sincero, más bien como intento desesperado de salvarse. Los investigadores no podían dejar esta versión sin atención. Por supuesto, necesitaban verificar cada aspecto, incluso el más absurdo, para asegurarse de que no habían perdido nada importante. Comenzó verificación del entorno de Benjamin y, en primer lugar, de su comportamiento e interacción con otros niños. ¿Alguien podía ser testigo de esas peleas de las que hablaba Ronald? ¿Había confirmaciones de su relato? Las respuestas rápidamente se volvieron evidentes. Los maestros de Benjamin, con quienes se realizaron interrogatorios, categóricamente refutaron la versión de Ronald. Describieron al niño como estudiante tranquilo y trabajador, que no entraba en peleas. La enfermera escolar tampoco tenía registros de traumatismos frecuentes o sangrados nasales en Benjamin. Además, los amigos de Benjamin, con quienes también hablaron los investigadores, lo describieron como adolescente pacífico y amigable. No llegaba información alguna sobre que a menudo discutiera con otros niños. Cada nuevo testimonio destruía la versión de Ronald. Sus intentos de ensuciar al niño, presentándolo como adolescente difícil, no tenían bajo sí ninguna base real. Amigos, maestros y enfermera decían lo mismo. Benjamin no era agresivo o propenso a peleas. Era mentira completa, y la investigación comenzó a entender definitivamente que Ronald no simplemente se equivocaba. Intentaba inventar historia que no tenía nada en común con la realidad. Cuando todos estos testimonios fueron reunidos, la versión de Ronald fue oficialmente cerrada. Intentó dirigir las flechas hacia alguien más, pero ninguna de sus explicaciones se confirmó con hechos. La mentira que tan desesperadamente intentaba crear fue desenmascarada, y la investigación ahora estaba segura de una cosa. Ronald Wilson sabía mucho más de lo que decía. Todo su comportamiento, desde reacción extraña al descubrimiento del cuerpo hasta mentiras sobre causas de sangre en el cinturón, lo indicaba como principal sospechoso. Ahora la investigación sabía que su versión había sido completamente refutada, y nueva pregunta se volvió clave.
¿Qué más se oculta en el pasado de Ronald que podría explicar su comportamiento y acciones? Después de que la versión de Ronald sobre que la sangre en el cinturón podía aparecer casualmente fue refutada, la investigación decidió cavar más profundo. Era evidente que las respuestas a muchas preguntas yacían en su pasado. Para entender quién era realmente y cómo su carácter podía llevar a ejecución tan cruel, los investigadores comenzaron verificación profunda de la biografía de Ronald Wilson. Todo esto era necesario no solo para fortalecer adicionalmente su versión, sino también para entender si era realmente la persona capaz de tales actos. En el curso de esta investigación se descubrió que Ronald no era persona sin mancha. En los documentos surgieron sus arrestos, 2 incidentes que se convirtieron en parte importante de su pasado criminal. En 2002 fue detenido por manejar en estado de ebriedad y en 2004 por violación del orden público en estado de embriaguez alcohólica. Estos hechos no eran rumores o conjeturas, sino registros oficiales. Y aunque tales incidentes por sí mismos podrían parecer casualidad, su frecuencia hablaba de problema mucho más serio. Ronald no simplemente violaba periódicamente la ley, se convirtió en parte de patrón en el cual alcohol y comportamiento agresivo estaban conectados. Este modelo de comportamiento, cuando la bebida se convertía en catalizador para conflictos, ahora concordaba completamente con su estado actual y relaciones en la familia. La presencia en Ronald de experiencia histórica con alcohol y su tendencia al comportamiento agresivo creaba cuadro cada vez más claro. No era simplemente persona ordinaria con problemas con los que todos se enfrentan. Era aquel que probablemente no podía lidiar con emociones cuando bebía, y estos momentos llevaban a destrucción de su vida y vida de los que lo rodeaban. Esta conclusión sobre problemas con la ley se convirtió en base para nueva estrategia de investigación. Los investigadores sabían que tenía tendencia a violencia, y ahora necesitaban entender cómo esto se manifestaba en sus relaciones con Benjamin. Los investigadores decidieron volver a Laura Wilson. Ahora, cuando disponían de hechos sobre el pasado de Ronald, podían presionarla. La comprensión de que su esposo no solo era agresivo, sino que constantemente se desquitaba con la gente, los obligó a hacerle preguntas más francas. Laura fue nuevamente convocada a interrogatorio y ahora le correspondía responder preguntas concernientes a sus relaciones con su esposo, así como disputas que ocurrían en la familia. Cuando a Laura le presentaron hechos sobre el pasado de Ronald, sus respuestas cambiaron. Comenzó a hablar más francamente que antes. Bajo presión de pistas, reconoció que las disputas entre Ronald y Benjamin eran regulares. Ronald era estricto, irascible, especialmente cuando bebía. Este reconocimiento se convirtió en primera confirmación de que en la familia había problemas reales que parecía todos ignoraban. Pero cuando los investigadores preguntaron por qué no intervenía en lo que pasaba, por qué no intentaba detener las disputas, Laura dio respuesta extraña. Dijo que no pensaba que todo fuera tan serio. No percibía estos conflictos como amenaza, a pesar de que eran regulares. Esta respuesta se convirtió en momento clave en la investigación. Laura se daba cuenta de que algo andaba mal, pero no intentaba intervenir. No creía que las disputas pudieran llevar a algo más terrible. Tal inacción jugó papel fatal. Laura era parte de esta familia y en esencia podía prevenir desarrollo posterior de eventos, pero no lo hizo. Su pasividad la ponía en posición de cómplice, al menos por negligencia. Esto abría nueva pregunta para la investigación. ¿Por qué no emprendió pasos para proteger a su hijo? ¿Por qué no atrajo atención de autoridades? ¿No entró en conflicto con Ronald si la situación era tan tensa? Ahora la investigación podía ver claramente cómo se componía todo el cuadro. Ronald era hombre con problemas relacionados con alcohol, tendencia a agresión, y como a menudo ocurre, su ira se dirigía hacia quien estaba más cerca. Benjamin aparentemente se convirtió en último eslabón en esta cadena, cuando la menor desobediencia podía provocar explosión. La agresión de Ronald y sus disputas constantes con Benjamin llevaron a tragedia, y ahora, gracias al descubrimiento del pasado de Ronald y reconocimientos de Laura, la investigación finalmente pudo reconstruir eventos.
No era acto casual de violencia. Era consecuencia de conflictos de muchos meses y años que solo se intensificaban hasta volverse irreversibles. La investigación vio claramente que Ronald tenía motivo claro: alcohol, agresión y hostilidad acumulada. No era acto planeado de antemano, sino resultado de escalación súbita de conflicto familiar habitual que se convirtió en tragedia. La situación se aclaró y ahora la investigación podía dirigirse a etapa final. Todas las pistas clave fueron reunidas. Estaba el cinturón, confirmación de su conexión con Benjamin, coartada destruida, testimonios falsos y ahora incluso retrato psicológico del sospechoso. Los investigadores estaban listos para confrontación final. La pregunta quedaba una: ¿cómo reaccionaría Ronald cuando le presentaran todas estas pruebas? Finalmente, llegó el momento de la verdad. Todas las pistas fueron reunidas, todas las pruebas en manos de la investigación. A Ronald Wilson le correspondía responder preguntas que lo habían alcanzado desde hacía tiempo. Lo llevaron a cuarto para interrogatorios y la videocámara se encendió. En este momento los detectives estaban decididos. A diferencia de encuentros anteriores, donde podía intentar esquivar la verdad, hoy tuvo que enfrentar hechos. Los detectives no se apresuraron. Actuaron metódicamente, poniendo ante Ronald cartas una tras otra. Primero leyeron todas las inconsistencias en su coartada, que no resistían ninguna crítica. Luego le mostraron fotografías del cinturón y leyeron conclusión de expertos, donde estaba escrito en blanco y negro: la sangre en el cinturón pertenecía a Benjamin. Para Ronald esto fue golpe. Se cayó. En este momento se volvió evidente que su defensa estaba rota. No objetaba, no negaba. Simplemente se callaba. La pausa duró 2 minutos y 14 segundos. Precisamente en este silencio los detectives sintieron que su armadura comenzó a agrietarse. Los investigadores no le daban tiempo para reflexionar. Sabían que le correspondía responder preguntas que no podía ignorar. Ahora, cuando tenían pista y todos los hechos en las manos, se enfocaron en algo más personal. Ronald siempre podía negar que era quien infligía golpes, pero ahora les correspondía derribar sobre él la verdad desde adentro de la familia. Los detectives comenzaron a leer testimonios de Laura, su esposa, sobre que las disputas entre él y Benjamin eran frecuentes, que Ronald a menudo manifestaba agresión, especialmente cuando bebía. Laura reconoció que sabía de estas disputas, pero no hacía nada, considerándolas problemas familiares habituales. Esto fue como último golpe a su posición. Ya no podía esconderse detrás de mentira. Su esposa, con quien vivía, ahora testimoniaba contra él. En este momento su defensa se derrumbó. No intentaba justificarse. No mentía más. En su lugar, sus primeras palabras se convirtieron en reconocimiento de su colapso interno. Era insoportable. No era reconocimiento directo, pero ya no era negación. Intentaba explicar sus acciones, pero ya no ocultaba que algo había salido mal. Los detectives, sin perder tiempo, hicieron la última pregunta decisiva. Ronald, cuéntenos qué pasó el 7 de abril. Era el momento cuando su silencio no podía continuar. Ronald comenzó a hablar. Todo lo que podía decir eran algunas frases fragmentadas. Hablaba de disputa, de cómo todo se salió de control. Mencionó alcohol y finalmente confesó: lo golpeé con el cinturón. Estas palabras se convirtieron en culminación de la investigación. Reconoció que infligió golpes y que esto se convirtió en error fatal. Cuando los detectives le preguntaron si confesaba el asesinato, Ronald no negó. La respuesta fue breve, pero precisa. Sí. Este reconocimiento fue registrado y se convirtió en confirmación oficial. El crimen fue resuelto y el culpable fue encontrado. Después del reconocimiento de Ronald Wilson, la investigación aún no podía calmarse. Aunque confesó que infligió golpes,
Su reconocimiento debía ser verificado para cerrar todos los vacíos. Durante el interrogatorio mencionó detalle importante que hasta entonces permanecía desconocido. Dijo que la violencia comenzó no en el cobertizo, como se pensaba antes, sino en la sala. Afirmaba que en ese momento cayó sangre en la alfombra, que luego intentó limpiar con producto de limpieza. Esta nueva información inmediatamente atrajo atención de la investigación. Si realmente intentó borrar huellas, esto podía convertirse en clave para revelación definitiva de todo el cuadro. La decisión no se hizo esperar. Fue designado examen repetido de la casa. Con ayuda de criminalistas se realizó verificación de alfombra en la sala usando luminol, sustancia química que se manifiesta en presencia de sangre, incluso si fue limpiada. Esta creación de resplandor azul en la oscuridad añadía aún más tensión a esta investigación. La alfombra fue tratada con solución y la habitación fue oscurecida. Los especialistas siguieron atentamente la reacción de la sustancia y el resultado no se hizo esperar mucho. En el centro de la alfombra apareció resplandor azul brillante, confirmando presencia de sangre oculta a los ojos. Esta era la prueba que definitivamente confirmó palabras de Ronald. Después de esto fueron tomadas muestras de esta parte de la alfombra para análisis de ADN. El laboratorio confirmó: la sangre encontrada en la alfombra pertenecía a Benjamin Wilson. Esto no solo confirmaba reconocimiento de Ronald, sino que también probaba que intentó ocultar huellas del crimen, destruyendo pruebas en la casa. El intento de ocultar huellas del crimen destruía completamente su posible defensa. Ahora, la investigación estaba segura. Tenían no solo reconocimiento, sino también pruebas irrefutables de que Ronald Wilson era quien cometió el crimen e intentó ocultar sus acciones. Todos los hechos se conectaban, y el caso comenzaba a componerse en cuadro definitivo. El siguiente paso era evidente: aclarar todos los detalles del crimen, cómo ocurrieron, y preparar materiales para juicio. Después de que todas las pistas fueron reunidas, el reconocimiento de Ronald fue oficialmente registrado y el caso fue transmitido a tribunal. En la sala del tribunal, sus abogados intentaron suavizar su responsabilidad, afirmando que el crimen ocurrió en estado de afecto y no fue asesinato premeditado. Sin embargo, a pesar de todos los intentos de justificación, las pruebas reunidas, incluyendo reconocimiento, análisis de ADN, huellas de sangre e intento de ocultar pistas, no dejaron dudas sobre su culpabilidad. El tribunal reconoció a Ronald Wilson culpable del asesinato de Benjamin Wilson. El análisis psicológico confirmó que su agresión no era casual, sino que se acumulaba durante largo tiempo y que era capaz de controlar sus acciones. Por tanto, a pesar de circunstancias atenuantes relacionadas con alcohol y problemas personales, Ronald fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Laura Wilson, la madre de Benjamin, fue reconocida culpable de negligencia criminal. No intervino en conflictos que ocurrían y no intentó prevenir tragedia, a pesar de disputas regulares en la familia. Su sentencia fue menos severa. Recibió sentencia condicional y fue obligada a pasar curso de tratamiento psicoterapéutico. Después del proceso judicial, la familia Wilson fue destruida. Ronald terminó en prisión. Laura continuó viviendo con sentimiento de culpa y pérdida. La familia que una vez parecía ordinaria, ahora era parte de tragedia que dejó huella profunda en vida de todos los que los conocían. Poco después del proceso comenzó rehabilitación de Laura. Sin embargo, nunca pudo recuperarse del sentimiento de culpa por no haber intervenido a tiempo. La tragedia se convirtió en lección para muchos, no solo para su familia, sino también para quienes observaron este caso y posiblemente por primera vez entendieron cuán importante es vigilar relaciones familiares y no ignorar signos de violencia, incluso si parecen insignificantes.